Al Día es presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú. Miércoles, ¿verdad? Miércoles 14 de agosto, señores. Oficialmente este podcast, que es el único podcast en vivo de la televisión venezolana como lo bautizó Roger, está cumpliendo un añito a través de las pantallas venezolanas de televisión. Como desde ayer decimos, arrancamos nuestra semana aniversario, celebrando muchísimo, agradeciendo a quienes han formado parte de todo este maravilloso equipo, porque cuando hablamos de equipo, no solo hablamos del equipo técnico, del equipo de producción, de vestuaristas, maquillaje, bueno, de todo el mundo que hace posible que lleguemos acá, sino también los invitados se han convertido parte de la construcción de este programa para que llegue a cada hogar con distintos planteamientos, con temas que han sido controversiales, con temas que han generado, que han sido virales a través de las redes sociales, tratando siempre de llevar recomendaciones y un mensaje a la sociedad venezolana, a la familia venezolana. Sin duda que ha sido un reto quizás nosotros colocarnos la vara alta porque para quizás quienes hacen televisión, un noticiero o otro formato que se transmita a través de una pantalla, quizás utilizan un prompter o utilizan otros elementos, pero nosotros hemos tratado de hacer un híbrido entre lo que es un podcast para la televisión y un podcast también para las redes sociales. Tenemos un equipo también desplegado en la calle que se encarga de escuchar, tomar la opinión de los venezolanos de cada uno de los temas que nosotros estamos abordando, lo proyectamos a través de las plataformas digitales y obviamente estamos muy atentos a lo que está hablando la gente en las redes para traerlos acá en Al Día y debatirlo y siempre darle herramientas. Hemos tocado muchos temas. Ayer, por ejemplo, estábamos conversando sobre la salud mental, estábamos hablando de los temas que también, por ejemplo, la pareja y cómo dar herramientas para mejorar la relación en pareja, la vida familiar. En fin, son muchos los temas que hemos abordado, incluso el tema deportivo. Estamos siempre, como dice nuestro programa, al día con los temas que son tendencia para siempre abordarlos de la mejor manera y traer a los mejores especialistas, además, Jocelyn. Mira, desde ayer estamos agradeciendo, hemos visto de hecho distintos saludos de distintos especialistas que nos han acompañado, bueno, no pudieron estar con nosotros en el estudio como tal, pero desde su rinconcito, desde su esencia, desde la rama incluso en la que se desarrollan, nos han acompañado con sus saludos, con sus buenas vibras, con sus recomendaciones muy puntuales y bueno, agradecer a ellos y a quienes faltan todavía que mostremos a través de esta pantalla y quienes faltan que nos acompañen. Hoy tenemos además un tema muy especial que se vincula con todo esto y hasta con esta salida, ¿no? Decimos abrupto porque además hablar del proceso de cómo llegó Al Día podcast a la pantalla venezolana de televisión pasa por una serie de elementos que quizás ustedes no conocen, pero nos han visto cambiar de escenografía, nos han visto cambiar además de estilo de alguna u otra manera, buscando llegar cada vez más a ustedes de una manera más cercana y con muchísimo respeto. Así es, no, ha tenido varias mutaciones, pero digo que siempre para positivo, ¿no? Sin duda que es una construcción de un grupo de profesionales que nos hemos amalgado, si se quiere. Hemos hecho una compenetración muy buena, además diversa, porque tenemos de todas las edades en nuestro equipo. Tenemos gente con muchos años de experiencia en el canal, tenemos otros más jóvenes, los jóvenes de 30 años, obviamente. Y nosotros allí incluso tenemos debates fuertes. Somos un equipo muy unido, pero tenemos un debate de ideas cuando planteamos los temas. A veces yo no estoy de acuerdo incluso con Jocelyn no está de acuerdo conmigo, pero entendemos que de eso se trata, ¿no? De ver, y cuando vemos que hay bastante controversia en el tema, este es el tema que necesitamos traer, porque incluso hay visiones opuestas y con argumentos, ¿sabes? Y de eso se trata, ¿no? Entonces, de verdad nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a este equipo, porque además, si lo vemos así, yo lo veo como si fuera un equipo de fútbol o de béisbol. Tenemos a un manager, y ahí está Maite, ahí está Cornejo, está Laudelino siempre pendiente, además Ani, Aurelín, bueno, Carla, Yacivid, están todos allí muy atentos a que esto salga lo mejor posible y es lo que queremos transmitirle a ustedes en cada una de nuestras emisiones. Mira, Guadalupe Urbina también, que formó parte de este equipo en principio y nos ayudó sobre todo con ese tema de las plataformas digitales, de qué temas son virales, que formó parte de ese equipo. Vanessa Seijas en este momento que está de vacaciones y forma parte de todo ese equipo, es decir, una cantidad de personas, Diloy, a quienes estamos recibiendo. Ajá. Y que ya se ha sumado también a este Dream Team, a todo el personal técnico, a todos los que han
han dado como su granito de arena para la construcción de esto. Y a una persona que de hecho es nuestro invitado especial el día de hoy, porque vamos a hablar a propósito de muchas cosas que están pasando y a propósito también de la salida de este Al Día Podcast, que de alguna u otra forma rompió pues ese esquema tradicional de hacer televisión, de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Adivina con quién. ¿Quién? Freddy Ñañez. Freddy Ñañez. Freddy Ñañez, ya lo vamos a tener. Espérense ahí que ya está con nosotros acá en el estudio. Estamos arreglando unos temitas allí y ya va a estar con nosotros. Pero sin duda alguna que esto es una oportunidad para nosotros también proyectar otros temas que quizás las personas piensan venezolano en televisión y siempre están con el tema informativo, pero ya está con nosotros. Lo tenemos acá. Bienvenido. Bienvenido, vale. Freddy Ñañez. Bienvenido. Gustazo. Dice. Y esta es la nueva televisión. Vicepresidente sectorial de Comunicación e Información, presidente venezolana de televisión, nos acompaña el día de hoy y fue que dijo, no, eso debe ser un podcast. ¿Verdad? Bueno, no fui yo. Bueno, pero fue Debo un- decirlo. Una invitación. Puede decir, Fue el presidente. sería bueno. Fue el sería presidente bueno. que me dijo, mira, ese nuevo programa que se llama El Día me gusta, pero lo veo anticuado, el formato está como anticuado. Y entonces yo le pregunté qué sugiere y él me dijo un podcast. Y bueno, creo que acertó el presidente y ustedes también con el formato, pero también con el contenido, que yo creo que hoy de aniversario, ¿no? Por supuesto, Al día. primer año. Felicitaciones a ustedes, al Gracias. equipo de producción, a los camarógrafos. Felicitaciones porque el programa en realidad construyó en este horario un nicho que no teníamos y está llegando a ese nicho, además de la mejor manera, con una pedagogía que es fundamental en estos tiempos, hacer televisión y comunicación con contenido que además aproveche los espacios para construir a partir de allí conocimiento, para dar información y las herramientas necesarias que hoy demandamos en un mundo que está saturado de información, herramientas necesarias para poder comprender los tiempos que corren, el mundo que corre, este mundo tecnológico que bueno, nos avasalla día a día. Ahora, ¿por qué el podcast, ministro? Y tomando en consideración que obviamente el podcast es el que está en tendencia en las plataformas digitales, pero hacerlo en televisión, obviamente lo decíamos ya empezando este programa, Complejo. es un reto, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué diferencia quizás tiene el podcast de los otros formatos televisivos tradicionales, no? Mira, podcast es una palabra anglosajona que surge de una combinación. Pod viene del iPod. ¿Recuerdas tú en principios del 2000, 2007 en adelante? El iPod, que es un dispositivo para escuchar música que sacó la Apple, empezó a acaparar todo el consumo musical del momento. Y broadcasting, que viene siendo la publicación periodística, unidas estas dos palabras, crearon el género que era precisamente destinado a ese público que ya no estaba escuchando radio, que ya no estaba escuchando música a través de las formas clásicas, sino que ya las tenía por descarga y se crearon programas de radio para ser descargados en el iPod. Por eso se llama podcast. Pero esto, bueno, fue evolucionando con las redes sociales, la llegada y con fuerza de YouTube le dio al formato el plus de ser también audiovisual. Y empezaron a construirse un lenguaje que fusionaba la radio tradicional con el programa de televisión. Normalmente los podcasts tienen como característica fundamental que son seriados y tratan de un tema en específico. Un capítulo, un capítulo, episodio. 2, 3, y que tratan de temas, ciencia, tecnología, literatura, filosofía, en fin, de todo lo que pueda haber de interés enciclopédico para la gente. Entonces ese formato se popularizó porque la gente sistemáticamente ha ido, y sobre todo las nuevas generaciones, ha ido migrando de formato. Ya no ven televisión, sino que ven la televisión por descarga o la televisión por streaming. Y YouTube tiene como la vanguardia de este formato, porque ya la gente ve lo que quiere ver y cuándo lo quiere ver. No era como nosotros bueno, yo soy mayor que ustedes, pero a mi edad, cuando No yo era entremos chico- en cuando temas yo era de chico, yo era muchacho, si me perdía el capítulo de Mazinger Z, que lo pasaban a las 5:30 de la tarde, Se lo perdió. me lo perdía para siempre. No había manera de echar hacia atrás, no había manera de buscarlo en ningún lado. Así que uno tenía que estar ahí en el televisor a una hora específica para poder consumir determinado contenido. Hoy tenemos en nuestras manos la posibilidad de elegir, entre comillas, elegir lo que queremos ver cuando lo queramos ver. Entonces, cuando se planteó ustedes plantean este programa al día y empezaron a tocar estos temas,
el presidente dijo, pero ¿por qué tocan temas tan actuales en un formato tan anticuado? Vamos a darle a ese formato frescura. Él sugirió que fuese un podcast y bueno, enhorabuena porque creo que ha tenido un resultado muy, muy exitoso. No, yo creo que, bueno, de esa mesa donde comenzábamos a estos muebles, o sea, representa sin duda un relax, ¿no? De Claro. conversar de temas que decíamos nosotros en un principio, sentimos que nos han tocado de manera personal, llevamos nuestras experiencias, hemos sumado además un público que siempre nos dice, a mí me ha pasado eso, qué bueno que hablan de eso porque busca dar respuestas. Y en estas respuestas y en estos nuevos formatos entra este tema que hemos planteado, ¿no? De las nuevas tecnologías de información y comunicación, justamente por eso, ¿no? ¿Qué tenemos ahora y qué análisis hacemos? Usted comenzaba o conversaba hace un rato y decía que la gente ya no ve televisión. ¿El pueblo venezolano se informa a través de qué? O sea, ¿por dónde recibimos nosotros la información o por dónde consideramos buscar la información desde su punto de vista y obviamente desde su experiencia en la comunicación y la información a lo largo de todos estos años? Cuando decimos que no ve televisión, nos referimos a la manera, al hábito que se formó desde que la era electrónica se inauguró e impuso como medios dominantes, sobre todo la televisión sobre la radio. Esa manera de ver televisión que era casi ritual en familia. El televisor estaba situado siempre en la sala y congregaba a los miembros de la familia para ver o el noticiero o la novela sobre todo, que es como lo que más público tenía en nuestra sociedad. Esa forma de ver televisión completa de principio a fin, de inicio del programa a final del programa, Se transformó. cambió, se transformó porque los tiempos se aceleraron y esos tiempos se aceleraron por las nuevas tecnologías de la comunicación. En mi casa mis hijos tienen televisión, pero ven YouTube. Ok. O sea, que todo lo que consumen audiovisualmente lo ven de una manera diferente a como lo veíamos nosotros. O sea, lo ven a la carta y lo ven de acuerdo a lo que ellos quieren ver. ¿Cuál es el problema? Que como hay tanto que ver, como la oferta es infinita, entonces no ven nada, porque están viendo pedazos, retazos de contenidos que van saltándoselo aleatoriamente, con lo cual se genera el primer problema, que el hábito de pensar o de procesar la información que nos llega está siendo permanentemente interrumpido. Por eso entonces el algoritmo de YouTube, en este caso, al entender eso, lo que hace es que genera nuevos contenidos llamados shorts o cortos, Sí. para que la gente entonces tenga una posibilidad de atender el mensaje que ellos quieren enviar en un formato que sea acorde con los tiempos vertiginosos, con lo cual se genera un problema mucho más complejo. Y es el formato además que pega con los chamos. Porque Claro. me he visto varias veces, mi hijo también, de repente viendo YouTube y cuando lo veo está viendo estos contenidos que hemos evaluado de hecho a través de este espacio, que la cantidad de imágenes de forma tan rápida como pasan generan obviamente consecuencias a nivel cognitivo. Pues. No, y que lo vimos Forma de incluso pensar. hasta en este proceso electoral, que ya los chamos que veían otro contenido que tenía que ver con niños, le estaban vulgarmente mostrando otras cosas que no tienen que ver con... Bueno, mi hijo conoce los todos cha- los con personajes chamos. de la política actual sin que yo se lo haya comentado. Y eso me llama mucho la atención, porque obviamente sé que a través de ciertas cápsulas que circulan, sobre todo en esta plataforma, se ha ido por allí metiendo una cantidad de contenido que bueno, que a veces incluso a nosotros se nos escapa por nuestra dinámica, pero que tenemos que vigilar cada vez más. Ahora, Nada es casual. Claro, el primer problema que tú has dicho, Jocelyn, es el que debemos atender con seriedad. Es el problema de las formas de consumo cultural y el impacto que tienen en nosotros. Hubo una escuela de filosofía que se encargó del análisis de la comunicación en los años 60, en la Escuela de Toronto, desde donde surge un conocido comunicólogo canadiense, Marshall McLuhan, Ever Marshall McLuhan. McLuhan planteaba que los medios de comunicación eran una extensión del cuerpo humano. Él hace un análisis de los distintos periodos de las revoluciones tecnológicas en el campo de la comunicación, desde la invención de la palabra hablada, articulada, pasando por la escritura y pasando por la revolución mecánica con la imprenta, la era eléctrica, y él muere en los años 80 y de alguna manera vaticina, predice lo que va a suceder con la era informática o tecnológica, como él le llamó. No la desarrolló porque no le dio tiempo, pero ya sabía que los computadores interconectados iban a sustituir a la televisión. Pero ¿qué es lo que dice McLuhan? Dice, los medios de comunicación son una extensión del cuerpo humano. Con lo cual,
La ropa es la extensión de la piel, la rueda es la extensión del pie, o el camino es la extensión del pie, el micrófono o la radio es la extensión de la voz, la televisión es la extensión del ojo, etcétera, etcétera. Él dice que con la era eléctrica lo que se hace extensivo de la condición humana es el sistema nervioso, y que toda la forma como están construidos, la distribución de la electricidad es una imitación o una metáfora de cómo funciona nuestro sistema nervioso. Y dice entonces que los medios de comunicación, al ser una extensión del cuerpo humano, al potenciar, dice él, un sentido propio del ser humano, también tienen un momento de reversión. Y esa potenciación se termina convirtiendo en una amputación del propio sentido, puesto que ya la tecnología te asiste de tal manera que ya tú ves menos, oyes menos, porque tienes dispositivos que lo hacen por ti. Entonces, cuando hablamos de estas nuevas tecnologías como la era digital viene siendo no una extensión del sistema nervioso, sino una extensión de la mente. Y de la mente con la complejidad, como conocemos el cerebro humano. Todas las redes neuronales de nuestro cerebro son la inspiración de la red de interconexión que hoy tenemos a nuestro alrededor, y toda la inteligencia artificial y las operaciones algorítmicas que se construyen imitando y también usurpando las funciones del cerebro humano. Es decir, que si yo empiezo a consumir contenidos mucho más rápidos y mucho más cortos, la capacidad de hacer sinapsis que tiene el cerebro es sustituida por el dispositivo que tengo frente a mí, con lo cual ya yo no pienso o no genero sinopsis de la complejidad de los elementos que tengo a mi alrededor, porque ya hay algo que lo está haciendo por mí. ¿Y esto qué significa? Significa que mi cerebro pierde funciones, delega esas funciones a lo que tiene enfrente. Un ejemplo muy, muy doméstico y elemental podría ser la calculadora. Nosotros dejamos de hacer Sumas, restas o ecuaciones, operaciones matemáticas simples, porque tenemos una calculadora. Entonces, la calculadora, digamos, de alguna manera se convierte en la amputación de nuestra capacidad matemática o de nuestro pensamiento matemático. ¿Estoy diciendo con esto que es mala la calculadora? No, lo que estoy diciendo es que al tener un dispositivo que hace por mí Minimiza las nuestra operaciones, capacidad. minimiza. O lo pongo más fácil. ¿Tú te sabes el teléfono de tu mamá? ¿Te lo sabes de memoria? Sí, ¿Te me lo llevó sabes? hasta a dudarlo. Bueno. Pero me ha pasado en algunas ocasiones que es un número con el que recurrentemente converso, y de verdad cuando me lo pregunta digo, ay, ya va, lo voy a consultar. Porque lo tienes allí, porque tu Con un nombre. teléfono inteligente pues tiene la posibilidad de ubicarte ese teléfono de manera muy fácil. Ya no discas ni siquiera tú el número. Antes tenías que discar el número, por lo tanto había un proceso mnemotécnico, un proceso de memoria mucho más fuerte. Entonces lo que estamos perdiendo es la capacidad de tener memoria y la capacidad de operar lógicamente en nuestras relaciones con el mundo, porque hay una tecnología avasallante que nos está imponiendo un régimen de legibilidad del mundo. Ya todo nos lo dan terminado, no hay procesos, todo es sinopsis, todo es conclusión, todo es una cápsula que te da la ilusión de. Entonces tú ves que la mayoría de los contenidos que se ponen en la red, como no hay tiempo, porque el algoritmo dice que no hay tiempo, entonces te dicen 10 cosas que tienes que saber de Einstein, por ejemplo. O 5 cosas para entender determinada tecnología o determinada filosofía, o 10 pasos para una receta sana. Entonces tú dices, como el mundo me lo están dando de esta manera, yo no necesito ni investigar, Ni cuestionarlo. ni pensar, Todo ni como muy cuestionar. mecanizado. Exacto, porque claro. precisamente entonces ha sido estas plataformas quienes la dirigen, ellos mismos son los que plantean qué tienes que decir, qué tienes que pensar, cómo tienes que decirlo, cómo tienes que vestirte, cómo tienes que reaccionar ante X o Y situación. Y nuestro equipo de producción tiene un video que puede dar un ejemplo de precisamente cómo la misma situación de las redes sociales te obliga a mantener una opinión sobre esta situación. Incluso hay materiales de series que muestran muy bien estos ejemplos, como la que tenemos ahí de Merlín. El equipo de producción ya lo tiene. Sí, vamos a verlo. Adelante, Amanda. ¿De qué color es esta carpeta? Verde. Verde. Si algún alumno llega tarde a clase, como suele suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Hola.
Tarde, pero pase. Bien, sigamos. En filosofía hay corrientes, como el positivismo, que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Filósofos como Auguste Comte consideran que hay cosas que caen por su propio peso y que no admiten discrepancia. Como, por ejemplo, el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. Del cabello corto. Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Es roja. A ver, ¿puedo continuar? Está claro que la carpeta es verde. Y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental, incluso en lo que se refiere a la percepción física. Mira, bueno, esto es parte de una serie, particularmente yo no la he visto completa, pero usted comentaba Merlí, que sí, sí me encanta esa serie, la vi hace mucho tiempo. plantea algo allí con el tema de la filosofía. Es un experimento muy fácil, incluso que puede ser viral y puede ser circular a través de las redes sociales para entender, ¿no?, cómo de alguna u otra forma a veces nos obligan ciertos elementos a pensar, a pesar de que lo estamos viendo que no es así, a decir, ¿no? Te condicionan. Exacto, nos condicionan a decir lo que piensan, ¿no? En este caso, como vimos ahí, la mayoría. Mira, yo traje algunos libros acá. Este libro, si lo puedes enfocar acá, se llama Propaganda, de Edward Bernays. Aunque esta palabra para nosotros no es ajena, no es extraña. Cuando Bernays escribió este libro, Propaganda, la palabra era nueva. La había usado el Papa Gregorio XVI, si no estoy mal, en la época de las guerras religiosas, en la lucha contra los paganos, sacada de propagare da fides, propagar la fe cristiana. Pero no había sido usado en el mundo, vamos a decir, moderno. Bernays escribe este libro en 1928. ¿Quién es Edward Bernays? Es un relacionista público, lo que hoy llamaríamos un publicista. Pero Bernays tenía una fórmula que había tomado de su tío Sigmund Freud. Todos conocemos a Freud, el padre de la escuela de Viena, el padre del psicoanálisis, uno de los que revolucionó todos los conceptos que se tenían de la psicología. Porque Freud entiende que el cerebro humano no es solamente esta masa gris que tenemos allí acumulada, sino que el ser humano es sobre todo un sistema de relaciones simbólicas. Y descubre que el cerebro humano tiene cuando menos dos partes importantes. Una de ellas es el inconsciente, que es un lugar a donde se va todo aquello que nos rebasa como en nuestra experiencia vital. Los traumas, los dolores, las cosas que no logramos entender, la cosa que nos habla permanentemente en un lenguaje que es irracional o intraducible, los sueños, el arte, por qué creamos, por qué somos capaces de hacer poesía o hacer música. Todos esos elementos para Freud están en el régimen del inconsciente, es decir, que no son racionales, es decir, que no controlamos de manera lógica. Y entendió Freud que la mayoría de los problemas que tenía el ser humano en el sentido de su salud integral residían en el desecho que tenía la ciencia hasta ahora de todos estos elementos, de no prestarle atención a los sueños, de no prestarle atención a por qué creamos y de no prestarle atención de por qué nos reímos o por qué de pronto tenemos ira, las pulsiones, como se le llama. Para hacer el cuento corto, Freud logró entrar en el inconsciente y extraer del inconsciente por medio del diálogo, de la terapia, estos asuntos. O sea, lo tradujo, logró una conexión con el inconsciente. Bernays aplica estas técnicas no ya a la medicina, sino a la mercadotecnia. Fíjense lo interesante. Porque de fondo Bernays sabe que lo único que quieren, tanto los que venden cosas en el mundo,
ya sean productos o ideas, es decir, las empresas o los políticos, es meterse en la mente de la gente. Eso es un proyecto, bueno... Bastante ambicioso. Ambicioso, pero es el proyecto que está de fondo vigente hasta nuestro día. Entonces mira lo que dice Bernays. Voy a leer solamente unos extractos de su primer libro, Propaganda. Para que tengas una idea, Bernays fue el que inventó, así como se inventa algo de la nada, inventó el desayuno americano. Porque luego de la Primera Guerra Mundial había una sobreproducción de huevo y de tocineta. Hay que hacer algo con todo esto. Y entonces los tipos que esperaban que la Guerra Mundial durase más para vender más, le dijeron, mira, nos quedó este remanente, ¿qué hacemos con eso? Entonces tenemos que venderlo inventando un recuerdo. Vamos a inventarle el recuerdo a los norteamericanos que ellos siempre comieron así, que sus abuelos comían así, comían este famoso desayuno americano que hoy tú lo pides en cualquier restaurante, de cualquier hotel del mundo y te lo venden como si eso verdaderamente hubiese sido el producto de una costumbre de un pueblo. Pero Bernays también es al que le asignan la tarea de vender más cigarrillos, porque las tabacaleras no les bastaba con que los millones y millones y millones de hombres en el mundo estuviesen consumiendo cigarrillos y vieron que el target ideal era la mujer. Y como en ese momento habían todas estas rebeliones del feminismo y esta construcción de un sujeto político como la mujer, dijeron, bueno, entonces vamos a hacer que las mujeres fumen asociando el cigarrillo a la independencia. Porque el cigarrillo era un símbolo del poder. ¿Por qué era un símbolo del poder? Porque en la sociedad industrializada, pues las fábricas humeaban. La fábrica que más humeaba era la que más producía. Entonces el cigarrillo en la boca del hombre era el poder. Por lo tanto, las mujeres querían el poder. Vamos a hacer que las mujeres fumen. Y logra también vender esta idea. Pero lo hace porque sabe que el cerebro humano puede ser engañado y que puede ser allí en el lugar donde el cerebro humano produce sus ideas, ahí mismo se puede engañar, se puede persuadir de las ideas. Entonces Ya, él vamos dice, a hablar un poquito del tema de él la dice así, manipulación. organizar el caos. Ese se llama el primer capítulo del libro. Esto se estudiaba en las escuelas de comunicación social antes, no sé si ahora se estudia. Él dice, la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país. Y más adelante, en otro capítulo, dice sobre los nuevos propagandistas. ¿Quiénes son los hombres que, sin que nos demos cuenta, nos dan nuestras ideas, nos dicen a quién debemos admirar y a quién debemos despreciar, qué debemos creer acerca de la propiedad de los equipamientos públicos, sobre los aranceles, el precio del caucho, el plan Dewis o sobre la inmigración? ¿Quiénes nos dictan cómo debemos diseñar nuestras casas, con qué muebles debemos decorarlas, qué comida deberíamos servir en nuestra mesa, qué clase de camisas debemos ponernos, con qué deporte debemos divertirnos, qué obras deberíamos ver, a qué obras de caridad deberíamos brindar nuestro apoyo, qué pinturas debemos admirar y bueno, cómo de alguna manera de qué chistes nos deberíamos nosotros mucho al tema de reír. los algoritmos, ¿no? Claro, De pero las esto es redes sociales. 1928. Ya lo estaba La diciendo. publicidad se basa en el engaño de la mente a través de conocer un poco qué desea la gente, qué teme la gente y a partir de allí entender que es el inconsciente quien va a determinar la conducta. E incluso te crea una necesidad que no tienes. Eso me Por lleva supuesto. a traer a colación algo que he escuchado mucho últimamente. Dice, cuando algo es gratis, ya no eres un usuario, ya eres un producto. Y es el Claro. tema de cómo está el tema de las redes sociales. Por ejemplo, muchos de nosotros nos sentimos a veces, incluso creo que engañados de alguna manera, cuando decimos, ay, esta aplicación es gratis. Pero cuando lees los términos y las condiciones de esa aplicación, resulta que le estás vendiendo pues todos tus datos Tu completamente información. a esta empresa. Y ciertamente hay un mercado también de todo eso, porque ellos hacen un estudio completamente de quién está accediendo con ciertos datos también a lo que vemos en las redes sociales, al contenido al que le damos me gusta, nos buscan mostrar, aunque eso se comportó de manera un poquito extraña, ya que tú hablabas del tema de las elecciones. Por supuesto. Del contenido que yo veía al contenido que vi, los días previos, durante y después, post de las elecciones en Venezuela. El pasado 28 de julio, o sea, no tiene nada que ver con lo que a mí me gusta, por ejemplo. Exactamente. No sé si te Pero pasó igual. Fíjate algo, porque es interesante partir de Bernays y de propaganda,
como ya el primer antecedente de donde se edifica toda la comunicación social, ¿no? Toda la comunicación social se edifica de un principio de propaganda, porque la comunicación social lo que quiere es crear un estado de opinión más o menos controlable, crear un estado de emoción más o menos predecible y crear en todo caso sujetos a los que les podamos vender los mismos productos, porque en el fondo Que sea homogénea la sociedad. somos vistos como consumidores permanentemente. El capitalismo ve a la sociedad como una sociedad que produce bienes y servicios, pero también como una sociedad que los consume. Consume. Y hay una necesidad entonces de que el que trabaja en la fábrica, en el caso del capitalismo industrial, que ya un poco quedó en desuso, hoy estamos en el capitalismo especulativo, que ese que produce la mercancía no se dé cuenta que él es el productor de esa mercancía y cuando sale de la fábrica se considera un consumidor de mercancías que pasando por sus manos le resultan completamente extrañas e innovadoras y por eso las compra pagando un plusvalor. Pero damos un salto a la era digital. La era digital que verdaderamente nace a principios, mediados de los 80, como un proyecto del Pentágono y de la NASA. Hoy esto que nos llega a nosotros con figuras lúdicas, en forma de una pantalla y que se la damos a nuestros hijos para interactuar, eso es una tecnología de guerra. Y que se transforma según sea la conveniencia, ¿no? Y vemos bailes, vemos esto, pero de repente una cuenta que te vende, no sé, paquetes turísticos, de repente cambió su modo y empezó a pasarte un montón de cosas, de Claro. temas políticos o promover la violencia Pero o el odio. fíjate que nació como una tecnología de guerra, una tecnología del Pentágono y de la NASA para interconectar los satélites en plena Guerra Fría, en esa lucha contra la Unión Soviética por ver quién iba a dominar el mundo, nace el capitalismo tecnológico, que nosotros no estábamos todavía en condiciones de entender en la década de los 80. Veníamos del capitalismo industrial, pero el capitalismo tecnológico tiene unos propósitos que cambian su manera de operar, ¿no? Y que se apropia del mundo de las comunicaciones porque allí es donde va a estar básicamente el gran capital, lo que dice Jocelyn, los datos. Yo les quiero compartir, que vine preparado, Ajá. un video Ajá. que es una pieza publicitaria que ha sido estudiada en las escuelas de publicidad y en las escuelas de comunicación social, pero que tiene un valor conceptual muy importante para nosotros entender el mundo que estamos viviendo. En 1984, esta fecha es importante, es icónica, porque al menos mi generación leyó con muchísimo terror novelas e información que hacían parte de la propaganda de guerra de Estados Unidos contra la Unión Soviética. Y leímos una novela de George Orwell que se llamaba 1984. Esa novela nos mostraba un mundo gris, un mundo autoritario, donde el gran hermano, así se llamaba, controlaba absolutamente todo lo que pasaba en Oceanía, que era como el gran bloque. Y ese hombre autoritario era básicamente Stalin, era la iconografía de Stalin. Y este hombre autoritario colocaba televisores en las casas de las gentes y a través de esos televisores podía no solamente emitir mensajes directos a cada uno de los miembros de esa población, sino que además escuchaba y espiaba a la gente. Se parece al mundo un poco al que De las vivimos, redes. ¿verdad? Pero este gran hermano, que lo hacía además de manera autoritaria, te obligaba a que tú tuvieras ese televisor. Es más, te daba ese televisor para espiarte. Apple, cuando genera toda esta industria de computadores domésticos, de computadores para nuestras casas, saca un comercial en el Super Bowl de 1984, en la inauguración del Super Bowl. Es decir, tenía la atención de todo el planeta. Y este comercial es muy interesante para que lo analicemos. Yo les propongo que lo veamos. Tiene subtítulos, porque está en inglés, tiene subtítulos en español. Y prestemos la atención Voy a por mis la ojos. narrativa y prestemos la atención también a la iconografía que exhibe Apple. En 1984 sale este comercial, año en el que las computadoras domésticas se empezaron a distribuir y se creó este mercado que hoy es avasallante. Adelante con el video. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests of very contradictory thoughts. Our unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We
We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Entonces, ¿qué vimos ahí? Una sociedad alienada, viendo al gran hermano, todos grises, autómatas, y de pronto irrumpe esta joven atlética con este martillo. Ella tiene un collar con la manzana de Apple, de Macintosh, para entonces. Y ella lanza ese martillo y libera ese mundo de ese control mental. Y dice la frase, entenderás por qué 1984 no será como 1984. Pero realmente, ¿qué es lo que se inaugura en 1984? Se inaugura esta era digital que ha hecho posible, como ninguna tecnología registrada en la historia de la humanidad, la posibilidad de tener un control y un sistema de espionaje mucho más grande y más sofisticado que el que se describió en 1984 en la novela por George Orwell. La única diferencia es que ahora nosotros tenemos que ir a comprar estos aparatos que nos espían, que nos escuchan, que nos ven, que envían nuestra información psicométrica permanentemente a sus casas matrices. Que saben dónde estamos ubicados. Que saben dónde estamos ubicados y que además esas casas matrices envían esa información psicométrica, esa data nuestra, a empresas como Aximon, que son empresas de Big Data, que no solamente acumulan data, sino que esa data es procesada con inteligencia artificial para convertirla en una información, y esa información es útil para todas las empresas que quieren o vendernos algo o que quieren dominar países enteros. Entonces, esta capacidad que hoy tiene la era digital de no solamente absorber los datos de la humanidad persona por persona, y además sistematizarlos y clasificarlos para sacar determinados perfiles de la humanidad, es lo que hoy conocemos como la sociedad de la vigilancia. Y esa sociedad de la vigilancia no hubiese sido aceptada como la planteaba George Orwell en términos del gran hermano. Es decir, nadie que pueda identificar al gran hermano querría en este momento rendirse al gran hermano. Pero si el gran hermano no tiene rostro, si el gran hermano no te obliga a tener el aparato en tu casa, sino que el gran hermano básicamente es tu deseo de pertenecer a una sociedad y a un mundo interconectado, de abundante información, de innovación tecnológica permanente, si es tu libertad la que paradójicamente te conduce a conectarte y a ser permanentemente vigilado, entonces la cosa se pone aún más difícil. Pero no solamente se trata de robos de datos, que ya es bastante grave. Cuando yo era muchacho existía la vida privada y existía la vida pública. Uno tenía una muy modesta y humilde vida pública. Uno podía tener un grupo de amigos en el liceo, en el edificio, en la comunidad, pero uno no era absolutamente candidato a ser una deidad del Olimpo ni a ser reconocido, como hoy todo el mundo es aspirante y candidato a ser influenciador o a ser famoso. Entonces la vida pública, pero de todas maneras en esa esfera de la vida pública había una línea roja donde estaba tu vida privada, y tu vida privada era eso, secreta. A lo sumo podías tener un diario, a lo sumo podías tener algunos espacios donde depositabas tus secretos, pero eras libre porque tenías una vida privada. El tema va más allá del robo de los datos, que ya es muy grave. Es que estas empresas de Big Data que aplican inteligencia artificial para producir a través de la Big Data perfiles de comportamiento individuales, nacionales o regionales, nacionales y a escala planetaria, estas empresas de Big Data también tienen la posibilidad de alterar las conductas. ¿Y por qué? Porque nosotros no dominamos nuestras conductas. Nosotros estamos dentro de una cultura y seguimos las normas. Y sabemos que cuando la luz del semáforo está en rojo, pues entonces no
no avanzamos con el carro o con la moto y sabemos más o menos cuáles son las leyes fundamentales que nos rigen, sabemos cuáles son las normas de comportamiento en espacios públicos, espacios privados, etcétera. Pero nuestro inconsciente no. Nuestro inconsciente tiene todo ahí contenido. Nuestra Eso- cultura, ya cierro la idea, nuestra cultura modela las pulsiones de nuestro inconsciente y hace que nosotros cuando tengamos un ataque de ira podamos regularnos o cuando tengamos un ataque de euforia podamos también regularnos. Pero ¿qué pasa entonces si tienes una tecnología que es capaz de hackearte el cerebro, tal cual? O sea, tener una llave por la parte trasera del cerebro y liberar cuando se quiera todas las pulsiones. ¿Cómo se hace? Porque las operaciones algorítmicas están diseñadas para producir estímulos en el lugar previo a donde se produce el pensamiento. O sea, Y ir no es moldeando, ¿no? manipular el pensamiento, es antes de que el pensamiento pueda producirse incluso, Ya. yo soy capaz de activar cosas. Y si yo sé que a ti tienes vértigo, si yo sé que no te gusta el color amarillo, si yo sé que sufres de agorafobia, o sea, de los espacios abiertos, si yo sé que te gusta más una cosa que la otra, si yo sé a cuáles imágenes tú respondes con determinadas emociones y lo sé porque esa pantalla que tú estás viendo realmente te está viendo a ti y está haciendo toda la psicometría a través del reconocimiento facial y sabe cuándo estás triste, cuándo estás alegre, cuándo estás eufórica y puede ponerte un mensaje en el momento indicado porque tiene toda la traza de tu consumo en internet, sabe cuándo compras, si compras cuando estás triste o cuando estás alegre, sabes qué compras, Los sabes horarios. cómo te vistes, sabes qué dices, porque además no solo le regalamos toda la información consciente al algoritmo, pero la información inconsciente también está siendo espiada. Y entonces pueden alterar la conducta de las personas y pueden producir picos de ira colectiva o picos de odio colectivo por diferentes razones. Pero tengo unos perfiles, ponle tú, de 1 millón de personas en Venezuela que tienen estas fobias. Y a eso les muestro ese contenido. Tú y yo podemos estar sentados acá viendo contenidos completamente diferentes. Tú puedes ver algo, tú algo y yo algo, estando en el mismo país, pero nos muestran cosas completamente diferentes que tienen que ver con lo que saben de nosotros, pero incluso tiene que ver con lo que nosotros podríamos querer más adelante. O sea, pueden hacer con la psicometría escenarios próximos, porque saben más de nosotros de lo que nosotros sabemos de nosotros mismos. Y entonces esta era tecnológica que está asociada a la libertad, está asociada una falsa a la libertad. comunicación, claro, es la explotación de una libertad inconsciente para producir un estado de orden que cuando uno lo ve así, uno se aterra. Por eso este libro que estoy leyendo, este me lo recomendó el presidente. Ah, bueno. Este libro se llama 10 razones para dejar tus redes sociales de inmediato. Este libro no lo escribe un fanático, ¿cómo se llama? Un hippie fanático que quiere que volvamos al campo y que nos comuniquemos con señas. No es un hombre reacio a la tecnología. De hecho, este Jaron Lanier fue uno de los ejecutivos de Silicon Valley que acuñó el término realidad virtual. Y él junto a otros como Tristan Harris y otros más que fueron expresidentes de estas empresas o vicepresidentes de Facebook o fundadores de Instagram o de Google o de Yahoo, todos estos ejecutivos se dieron cuenta que las empresas que habían fundado o que habían ayudado a fundar estaban causando un daño brutal en el comportamiento de la sociedad norteamericana hasta ese momento. Y se dieron cuenta que había que proponer una nueva ética o ciberética para que este tipo de tecnología se autorregulase. Y se dio cuenta que desde los diseños de las aplicaciones hasta la invención de una cosa que se llama el me gusta, que no existía antes, la capacidad de interactuar en tiempo real, que generaba en el cerebro de cada uno de nosotros una alteración extraordinaria. Mira lo que dice este libro, lo que dice uno el primer presidente que tuvo Facebook, Sean Parker. Sean Parker dice esto. No lo dice Freddy Ñáñez, no es del Partido Comunista, no es un conspiracionista, es uno de los ejecutivos que... Fundadores de esta red Fundadores. social. Mira lo que dice. Se va a referir al me gusta de Like. El like. que era el me gusta primero de Facebook, ¿no? La manito. Él dice, tenemos que proporcionarle como un pequeño chut de dopamina cada cierto tiempo. Porque alguien le ha dado me gusta o comentó una foto, una publicación o lo que sea.
Es un bucle de retroalimentación, de validación social, exactamente una de esas cosas que inventaría un hacker como yo para explotar un punto débil de la psicología humana. Y luego dice más adelante Chapman Filatipia, que fue uno de los vicepresidentes de crecimiento de la comunidad de Facebook. Dice algo parecido. A corto plazo, los bucles de retroalimentación a base de dopamina que hemos creado están destruyendo la manera en que funciona la sociedad. Ni debate público civilizado, ni cooperación, desinformación, afirmaciones engañosas. Y no se trata de un problema estadounidense. No tiene nada que ver con la publicidad rusa. Es un problema global. Siento una tremenda culpabilidad. Todos ellos salieron de Silicon Valley Ya después que hicieron el daño. y ahora están dando conferencias en el mundo y diciendo, ojo con esto. ¿Por qué habla de dopamina? Porque una cosa que se supone es una herramienta de sociabilidad, de pronto nos trae un término que solo tiene que ver con la parte química de nuestro cerebro. Porque cuando hablamos de hackeo, lo que está pasando allí es que conocen tanto el cerebro humano, gracias a Edward Bernays, gracias a los conocimientos que desarrolló el Círculo de Viena y toda la psiquiatría moderna, saben que nuestro cerebro tiene un equilibrio y que es perfecto, que no necesita nada externamente. Pero que cuando ese cerebro es alterado por drogas, por ejemplo, o por estímulos súper fuertes, ese cerebro cambia. Y cuando se inventan estos dispositivos para la interacción inmediata, el cerebro empieza a segregar dopamina que no segregaría salvo en eventos muy extraordinarios, ¿no? Y esa segregación de dopamina convierte el cerebro en un adicto de una sustancia que necesita para eventos extraordinarios, insisto. Pero si se convierte en un evento cotidiano, ¿cuántos me gustas recibes tu diario? Bueno, no me he puesto a contabilizar. Yo recibo muy pocos, por lo tanto estoy libre de... ¿Y cuántos de eso. seguidores tienes? Yo muy pocos. Realmente cada vez que yo escribo un poema me pierdo seguidores. A mí me pasa al revés. Nada, Pero el hecho es que la dopamina está siendo completamente liberada de manera... Manipulada. Sí, liberada para la manipulación de manera controlada por estos algoritmos. A eso nos enfrentamos nosotros que somos más o menos grandes, pero nuestros chamos, nuestros niños que tienen 9 años, 8 años, 10 años, a los que tú le entregas un teléfono, a los que tú le entregas un Nintendo, a los que tú le entregas un PlayStation, a los que le entregas una tabla, tienes que saber como padre que le estás entregando droga, le estás entregando tus hijos a una máquina que los va a convertir en un adicto. Por eso el comportamiento a veces adictivo cuando Cambia le dices completamente. ya no la vas a usar, o sea, Pues, en ese momento no te la Puedes enfrentarte al berrinche Y más grande. Exactamente, hay videos de chamos que han entrado en crisis porque los padres le han dicho, mira, no vas a usar la tablet. ¿Vale? Ahí en ese sentido iba a preguntarle hace un rato, o sea, se queda netamente en la emocionalidad, o sea, no hay un ápice de conciencia que te diga, epa, o sea, quizás la inmediatez de todo ese proceso, de los me gustas, de escribir y de sentir que no tengo ningún tipo de responsabilidad de repente por lo que estoy emitiendo allí, o sea, se queda solo en ese hecho. Vuelvo con McLuhan. McLuhan piensa que la palabra hablada, la palabra oral articulada, fue la que hizo posible que nuestra especie, este Homo sapiens que somos, no éramos los únicos que existíamos cuando el Homo sapiens empieza a desarrollar el lenguaje, es lo que hace que se creen sociedades de convivencia, de negociación, sociedades políticas propiamente. Pero que la palabra, en esa primera esfera fundacional, funge necesariamente como una herramienta de abstracción del mundo. O sea, una herramienta que nos obliga a pensar el mundo. Si la palabra, la función de la palabra es pensar el mundo, pensar las cosas, ¿no? Pensarlas, darles al mundo una explicación colectiva. Lo interesante es que 50.000 años después, con una tecnología tan avasallante como la que tenemos, tan alucinante, tan avanzada, haya degradado la palabra o le haya quitado a la palabra su función central. Desde que surgió la primera red social, hubo muchas redes sociales durante los 90, pero la primera red social así que conocemos fuertemente es Facebook. Y Facebook lo primero que hace es ponerte un coto al número de palabras que vas a utilizar y privilegia las fotografías. Exacto. Porque Facebook es un álbum de fotos familiar. Es un álbum de fotos donde las comunidades afines, familiares, amigos, pues se reencuentran. Pero la palabra empezó a tener, con la era digital, un desprestigio. Empezó a caer en desgracia.
Twitter vino luego como un foro político, pero Twitter te limitaba también a las palabras, que eran 124 caracteres. Un poquito. Así que escribir en Twitter era simplemente derramar emociones, pero no había posibilidad de que tú formularas con buena sintaxis, con buena argumentación, un pensamiento en Twitter, porque no había, porque no te condicionaban para hacer otra cosa. McLuhan dice, el medio es el mensaje. Exacto. Él dice, no te preocupes por los contenidos que fluyen en un medio de comunicación, preocúpate cómo te llegan, porque la forma del medio es el mensaje mismo. ¿Cuál sería el mensaje entonces de estas redes sociales? Serían, no pienses, siente. O sea, elimina por Exacto. completo el Ahora, pensamiento ministro, crítico de los- aterrizando toda esta conversación en el caso de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha acuñado un término muy popular, si se quiere, lo llamó la dictadura de las redes. Sí. Ahora, frente a todo esto que está sucediendo en las plataformas digitales, ya se han dado alternativas como Telegram u otras. ¿Cómo hacerle frente a estos grandes imperios, ¿no?, que controlan estas redes sociales y que ya quizás todas las personas se acostumbraron a utilizarlas y que cómo ahora dar la batalla en este espacio y qué otras alternativas le ofrece todo el pueblo a usted, al pueblo venezolano, para que pueda hacer uso, si se quiere, de estas plataformas digitales, pero de buena manera, ¿no? El presidente está planteando la cosa desde lo sustantivo, que es la formación. Nosotros tenemos que formar a nuestro pueblo, formar a nuestros hijos, formar a las familias, para enfrentar estas tecnologías y saber qué tenemos en nuestras manos. O sea, saber que lo que hay allí es altamente peligroso y que el uso de esa herramienta tiene que estar condicionado por los valores fundamentales de nuestra sociedad, por el afán que tenemos de construir hombres y mujeres pensantes y sensibles antes que cualquier otra cosa, con un sistema de valores que les enseñe a buscar la verdad y que pueda identificar claramente que existe una idea del bien y que existe lo contrario a la idea del bien, que podemos formularla como un mal, no nada más en un sentido religioso, sino ético. Por lo tanto, tenemos que darle valor a la experiencia social, a la vida social real, para poder usar las herramientas digitales como lo que son, como complementos y no como sustitutos ni de la realidad, ni de la verdad, ni de la familia, ni de la experiencia comunitaria. Creo que por allí el presidente está planteando construir una comisión muy fuerte que pueda asesorarnos para, primero en el ámbito educativo, empezar a tener cátedras que le brinden tanto a las maestras como a los niños, a los adolescentes, la información correcta y podamos meterlo en el debate de la sociedad. Luego está el tema de poder construir en adelante con tecnología propia, redes sociales seguras, redes sociales seguras en el sentido de que no te roben los datos y por otra parte de que sus contenidos tributen a una mejor sociabilidad. Porque el problema con las redes sociales, digamos, se pierde de vista. En principio porque las redes sociales suprimen la verdad. Las redes sociales privilegian todo lo que puede ser lo que hoy llamamos la infodemia. Toda información vale para la red social. Toda información vale. Y toda información no es válida en sí misma. Una información es algo que se pone, que se Son da datos, claro. en la esfera pública. Pero que existan, por ejemplo, sectas como los terraplanistas y que tengan tanto espacio dentro de las redes sociales, pues te hace saber que hay una información que no tiene sustento científico, que no tiene ningún tipo de cualidad y que no tributa en absoluto al desarrollo del conocimiento humano. Entonces, crear redes sociales que sean redes sociales para construir una sociedad mucho más culta, una sociedad mucho más y mejor informada y una sociedad que tenga además contenidos que le sirvan para su recreación. Mira, hay un tercer libro que es de lectura para mí obligatoria de Ignacio Ramonet que se llama... ahí lo tenemos. Aquí está, lo estoy tapando. No, en la toma que estaba primero no se veía más. A ver, se lee. Ay, Si no lo gira. Eso. La era del conspiracionismo. Ajá. Él lo escribe a partir de los sucesos de la toma del Capitolio, cuando el candidato Trump ante Biden dice haber sido víctima de un fraude. Y bueno, él analiza allí las condiciones de la información que hubo en un momento para que esto fuese posible. O sea, que en Estados Unidos asaltase el Capitolio para él es como un síntoma muy grave del problema que van a sufrir nuestras democracias en el mundo. Porque, por un lado, te quita el libre albedrío la red social, porque te suprime la capacidad de pensar, la capacidad de decidir, porque te hace adicto directamente.
Pero por otro lado está el problema de la democracia. Se puede tener una democracia verdaderamente fuerte con redes sociales que no estén reguladas a la ética política de la democracia. Es decir, donde la mentira vale tanto o mucho más que la propia verdad o que la propia realidad. Entonces construir redes sociales en estos dos sentidos, que no te roben los datos y que al mismo tiempo te puedan dar un ecosistema de comunicación que sea sano y que sea edificante. Sería un poco lo que pasa en China. Si tú vas a China y abres las redes sociales en China, corres el riesgo de volverte ingeniero espacial. Ajá. Porque la información que tienen las redes sociales en China es una información para un tipo de sociedad que están creando, que es una sociedad productiva, una sociedad de innovación tecnológica, de crecimiento colectivo. No las idealizo, tienen un proyecto de civilizatorio, pero muy diferente al que ves en Occidente. En Occidente lo que se promociona es, y lo digo con respeto, sin arrogancia intelectual, pero lo que se promociona en las redes sociales de Occidente es la estupidez. O sea, corremos el riesgo permanentemente de volvernos idiotas en las redes sociales porque estamos consumiendo de manera acrítica cualquier cantidad, no solamente de mentiras, sino contenido. cualquier banalidad. Y esto, bueno, es algo que hay que analizar. Bueno, es un tema que no quisiéramos concluir, pero bueno, ya nos pasamos hace rato de nuestro corte. De hecho, yo quería conversar acá que me gustaría incluso que revisaran como recomendación. Estuve viendo varios ensayos de ella, Marta Peirano. Ella dice en alguno de sus ensayos, que es una especialista además en este tema, dice, la imagen que se transmite en Internet no es real. La han creado las tecnologías y ella misma, de hecho, plantea como el mismo tema del reconocimiento facial en cosas como Facebook, por ejemplo, que ya lo sabemos, es muchísimo más superior en comparación al FBI, por ejemplo. Imagínense el nivel de peligrosidad. Si esto fuese usado realmente para lo que debería ser, seguramente Mira, hoy salió una tuviésemos noticia. otra sociedad. Salió una noticia, no la traje porque la vamos a usar en cable a tierra, Ajá. Ajá, aproveche de dar Tenemos sus- que ir para allá también. que la vamos a analizar porque es una noticia que la ponen hoy como un titular mundial. Venezuela podría ser el país más inseguro en las próximas décadas, dice la noticia. Y cuando tú te metes a la noticia, a leerla, este titular y esta afirmación te la da ChatGPT. Ah, imagínate. Según ChatGPT, o sea, la periodista dice, he introducido en ChatGPT las características de Venezuela y las condiciones en las que está Venezuela. Y ChatGPT ha dicho que Venezuela va a ser el país más inseguro en la próxima década. Esto es lo que llamamos la infolatría. O sea, la idolatrar a una tecnología per se. Pero analiza tú cómo funciona ChatGPT. ChatGPT son millones de bots que viajan a una velocidad impensable a robar información, la información que tienen en Internet hasta 2011. No está actualizado el ChatGPT. Roba toda la información de los titulares y reconstruye todo aquello según las palabras claves y según el consumo que tiene el que hace la pregunta. Con lo cual, ¿de dónde está sacando la información ChatGPT si no es de titulares que ya vienen previamente Ya algo está manipulados? viciado, sí, por supuesto. Pero ¿por qué creer más en ChatGPT que en un estadístico, por ejemplo, que en un matemático, que en un sociólogo, Es más fácil que en un escribir tres político? cosas y... Pero ¿por qué creemos tanto en ChatGPT pensando que ChatGPT es transparente o Tiene es, la verdad absoluta. o es objetivo? O en todo caso, ChatGPT, como es más rápido, más eficiente, pues lo hace. Aquí concluyo. Esto pasó el 28, 29 y 30 de julio con las elecciones en Venezuela, cuando la gente el 30 de julio le dijeron que se metiera en una página web y a sabiendas de que la página web la estaba promocionando el interesado y la gente metía su número de cédula, la gente, ¿qué veía cuando metía su número de cédula? ¿Qué crees tú que veía la gente? ¿Sabes de qué página te hablo? Sí, claro, por supuesto. No, bueno, quería ver, iban a ver lo que querían ver. ¿Pero qué le aparecía a la gente? Bueno, unas actas falsas. Actas, dices tú, ¿no? Y tú dices que son actas. Sí, es lo que dicen. Pero lo que le aparecía era una imagen, no un acta. Ok. Un acta, esto es un papel. Esto es un papel. Yo lo puedo arrugar, lo puedo estirar, lo puedo guardar en mi bolsillo. Tengo algo en la mano. Tiene olor, tiene materia, esto es un papel. Pero si yo le tomo una foto, Ya, Una imagen. ya pasa de ser a tómale digital. una foto a mi marca libro. Que ya lo dañó. Cuando yo le tomo una foto a este papel, no es más ese papel. Muéstralo por favor la cámara. Bueno, no soy la mejor fotógrafa, pero... Es una foto. Usted está viendo una foto en una pantalla. O sea, usted está viendo
una cantidad de DPI, de puntos, que se unen que simulan o reconstruyen el papel. Que son modificables, además. La gente vio una imagen, pero lo curioso, en el mundo de hoy, no en el que yo viví, en el mundo de hoy, se puede crear una imagen a partir de una palabra. Ujú. Se puede crear un video a partir de una palabra. Se Un logo, se puede crear puede muchas cosas. construir una ciudad a partir de una palabra. Entonces la infolatría, que es la que hoy está poseyendo a muchos y a muchas, nos hace pensar que la sociedad en la que estamos viviendo es una sociedad que necesita reconciliarse con la realidad, no solo con la verdad en términos políticos, morales, sino con la realidad, o sea, con la cosa. No tangible. Nosotros no podemos confiarnos de nada de lo que veamos en las pantallas. Porque lo que Totalmente. estamos viendo en las pantallas son la representación de algo y alguien las puso allí para representarlo. En filosofía, ya me despido con esto, Seguro. en filosofía hay una alegoría de Platón, muy famosa, que también es como la que ha dado el mejor concepto de la educación, que es la alegoría de la caverna. Imagínate unos hombres y unas mujeres que nacen en una caverna, atados de cuello y pies, mirando hacia el fondo de la caverna. Ellos han vivido ahí, nacieron allí y han vivido allí toda su vida. Detrás de estos hombres y de estas mujeres vamos a tener a otros que le van a pasar figuras a través de un fuego que proyectan en la pared de los que están en la caverna sombras. Estos hombres y estas mujeres que han vivido en la caverna toda la vida tienen el derecho de pensar, no pueden hacer otra cosa que pensar que su realidad son las sombras, ¿cierto? Claro. No es falso. Entonces Platón dice, imagínate que uno de ellos se suelta y sale a la superficie, que es lo primero que le va a pasar, que no va a poder ver la realidad porque sus ojos están adaptados a un tipo de oscuridad o de media luz. Por lo tanto, tienen que empezar a ver la realidad a partir de las sombras que se proyectan en el piso y de los reflejos que se proyectan en las aguas. Hasta que sus ojos se adapten, que va a ser doloroso, va a ser difícil, pero cuando se adapten, ese hombre va a poder ver fuera de la caverna que el mundo no es de sombras, que el mundo es de formas, que el mundo es físico. Pero ¿qué va a pasar cuando este hombre baje a la caverna a decirle a sus familiares que están viendo sombras, que hay que salir? Quizás no le crean. O lo maten, dice Platón. Lo más probable es que lo maten porque le está quitando su caverna, su cueva. Hay una película que se llama Matrix que también lo traduce de una manera. Nosotros estamos viviendo en la era de la tecnología más avanzada de la historia. Estamos viviendo un retroceso desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista lógico, Humano. desde el punto de vista político y humano, al punto de que estamos metidos en la caverna digital. Solo que esta caverna, a diferencia de la de Platón, no es fría, no hay cadenas, sino que es bastante cómoda y por lo tanto es más difícil salir. Mira, ahí estás viendo Matrix. Esa película hay que verla muchas veces porque en esa película hay una información que nos es útil No, y hoy. decodificas algo distinto cada vez que la ves. O sea, es como. Analizarla. Bueno, muchas gracias por la Agradecemos invitación. la presencia del vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, por acompañarnos en este día. Además, hoy celebrando nuestro primer aniversario. ¿Qué más? Gracias al presidente Por por favor. el día podcast, entonces. Sí. Saludos. Bueno, nos vemos. Feliz tarde para todos ustedes. Este servidor Roger Villegas, Jocelyn Correa, de 2 a 3 de la tarde. Esperemos tener muchos más aniversarios y contar con su sintonía. No vale, y saludo a todo el equipo de Winita, que no la saludamos al comienzo de este espacio, a todo el equipo que hace posible esto. Esta celebración va a continuar toda esta semana de este primer añito y obviamente vamos a seguir potenciando todo lo que queremos hacer con temas de interés para ustedes para llevarles todas las recomendaciones. Ahora sí nos despedimos. Cuídense Aquí les mucho. regalo Feliz este libro. tarde. Que Ajá, Ay, gracias.